Buenas amigos, seguimos con cartas de Cartay. Cuando uno habla con otras personas, uno puede ser muy impreciso, ¿no? Por ejemplo, si uno utiliza el nombre propio, el nombre de pila, uno riesga de caer en imprecisiones. Por ejemplo, si yo digo, Mario escribió hace muchos años una bella novela, o si digo, José es un escritor de renombre para mucha gente. Y si yo no digo el apellido, es decir, si solamente yo me refiero al nombre de pila, estoy siendo impreciso, porque hay muchos Mario, hay muchos José, incluso escritores. Pero si yo hago referencia más concreta a Mario Vargas Llosa y a las novelas de Mario Vargas Llosa y a José Saramago y a las novelas de José Saramago, yo estoy siendo completamente concreto. El nombre y el apellido, diríamos, son muy importantes, incluso el apellido y el doble apellido son muy importantes para identificar el personaje del cual hablamos y eliminar en cierta manera la imprecisión, aunque hay casos de personas que tienen nombre y apellido parecido a otras personas, que tienen el mismo apelativo, el mismo nombre, y sin embargo son diferentes. Eso que sucede, imagínense ustedes, con los seres humanos, que somos 8.000 millones de personas, así sucede también con los organismos vivos, plantas y animales, y los otros géneros que no son ni el reino animal ni el reino vegetal, como por ejemplo las algas, las bacterias, los hongos. Entonces, caeríamos permanentemente si utilizáramos solamente nombres propios, estaríamos siempre en un terreno de la imprecisión. Y eso es resuelto, o eso fue resuelto hace bastante tiempo, por aproximadamente en 1751, creo, no estoy trabajando con mi memoria, por un botánico de Suecia llamado Jacobo Linnaeus, o Linneo, o Linnaeus, como quiera llamársele, que creó, o por lo menos generalizó el uso del nombre científico para identificar de una manera más precisa los organismos vivos. Entonces, por ejemplo, y uno se aprende esos nombres científicos. La gente se queda asombrada de que yo, siendo economista, sé tantos nombres científicos. Lo que la gente no sabe es que yo estudié en México economía agrícola, una maestría, y los profesores eran muy rigurosos en obligarnos a los estudiantes a conocer siempre el nombre científico de la planta, sobre todo en la parte de el reino vegetal en que hacíamos referencia. Entonces sabíamos cuál era el nombre científico de prácticamente casi todas las plantas que ordinariamente estaban en nuestro entorno y eran reconocidos como plantas cultivadas. Por supuesto, muchas plantas silvestres no cultivadas, es decir, no cultivadas, pues por supuesto tenían nombres científicos que era muy difícil memorizar, pero con las plantas cultivadas sí más o menos sabíamos cuál era. Y además teníamos juegos, así como los muchachos juegan cosas, al descubrirlas, juegan con las películas, el nombre de las películas, con el nombre de las cosas. Nosotros teníamos un juego en Chapingo, donde yo vivía en México, que era, nos poníamos a jugar sobre los nombres científicos. Entonces, incluso había sanciones para el que
no supiera un nombre científico, o lo supiera o lo equivocara, o se declarara incompetente para decir ese nombre científico, entonces tenía una sanción. Por ejemplo, si estábamos jugando, tomando, tenía que pagar la cuenta y cosas así. Bueno, entonces yo me volví un experto en nombres científicos del reino vegetal, que era el área donde yo más o menos, diríamos, me movía con cierta familiaridad en mi estudio de posgrado. Por ejemplo, quiero contar una anécdota ahora, ¿no? La anécdota es que en un chat de amigos de la cocina se estaba discutiendo sobre un dulce, que era el dulce de limonzón. Y estaban tratando, o la discusión era sobre cuál es exactamente el fruto de la planta que hacíamos referencia y que se utilizaba como materia prima para hacer ese dulce. Entonces, algunos decían, por ejemplo, la gente de Yaracuy decía que se trataba de una fruta cítrica llamada martinica. Los zulianos decían que eso se llama limonzón, y así todo el mundo tenía toronja de dulce, había muchos nombres propios, pero no el nombre científico. Entonces yo insistía en el nombre científico para poder buscarlo en internet y estudiar a profundidad y de cuál es la planta o cuál es la fruta de la cual se hacía ese dulce, que estaba ya prácticamente, que casi ya nadie hacía, estaba casi en peligro de extinción, podemos llamar, casi desapareciendo dentro de la dulcería criolla venezolana. Se trataba de una planta cítrica que se llama Citrus maxima. Bueno, que es el nombre científico de la fruta al cual nos estamos refiriendo. Citrus es el género y máxima es la especie. El género nos da cuenta a nosotros como el nombre científico está entre la familia y la especie. Entonces, el género nos da cuenta a nosotros de una serie de especies que tienen características comunes dentro de la misma familia, participan con el mismo ADN y bueno, se diferencia solamente en las características específicas, es decir, en la especie. Entonces, por ejemplo, el nombre científico del maíz es Sea maíz. Sea es el género, maíz es la especie, pero esos son nombres escritos, el nombre científico se escribe en latín. Generalmente el primer nombre corresponde al género y se escribe en latín empleando mayúscula para la mayúscula inicial, mientras que la especie se escribe en minúscula todo el tiempo, la minúscula sostenida, a diferencia, y además ellas tienen una particularidad, ese nombre científico, que se escribe en latín y en letras cursivas, cuando se escribe en textos escritos. Entonces, bueno, y resulta relativamente fácil pues buscar en la información cuando ya uno tiene identificado el nombre científico. Entonces, el nombre científico, si uno sabe que es Citrus maxima, pues lo busca en internet, donde hay muchísima información relacionada y ya uno puede identificar los nombres propios que se diferencian de una región a otra región, de un país a otro país. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que es el chigüire venezolano. El chigüire venezolano es un roedor de la zona de los llanos bajos inundables. Y entonces uno tiene la idea de que el chigüire es venezolano, pero sin embargo de los llanos venezolanos. Y el chigüire está también en otras regiones y tiene nombres diferentes. Por ejemplo, el chigüire venezolano en Colombia le dicen chigüiro, mientras que en Ecuador le dicen
capibara. Y así ustedes van viendo que va cambiando el nombre propio y es muy difícil entonces poder, diríamos, tener una conversación precisa, utilizando términos precisos cuando uno hace referencia a los nombres propios. Es como si a uno le dijeran Luis, o por ejemplo José, Cheo, Pepe, etc. Son nombres propios para designar a un nombre, diríamos, aceptado por todos, que es José. Pero si usted quiere hacer referencia a una persona en específico, usted tiene que dar el nombre de pila, José, y también dar un apellido o dar dos apellidos para ser mucho más preciso en la identificación del individuo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, casi todas las especies cítricas, o sea, entre ellos el limón, la naranja, la mandarina, etc., siempre tienen el mismo género. Por ejemplo, es el género Citrus. Entonces se diferencia la mandarina del limón o el limón de la naranja porque tienen el nombre, el género, participan del género, pero no participan o no tienen el mismo nombre específico, son diferentes. Entonces, un género el género se considera que está formada por una especie o muchas especies. Cuando es formada por una sola especie, entonces es considerado un género monoespecífico. Pero por lo general hay una especie de parentela de plantas que tienen algunas características comunes, son parientes y entonces son designadas por el mismo género. Entonces, para resumir, el nombre científico son dos palabras. La primera es el género, la segunda es la especie. Esas dos palabras se escriben en términos latinos. Tercer lugar, la primera palabra, que sería el género, se escribe con inicial mayúscula y luego sigue la minúscula. Mientras que la segunda palabra, que corresponde a la especie, se escribe en minúscula sostenida todo el tiempo, no se utiliza mayúscula. Y otra particularidad es que cuando se hacen descripciones escritas, se pone los nombres científicos en cursiva. Es una regla general y universal. Entonces, bueno, cuando uno utiliza el nombre científico, es mucho más factible de ponerse de acuerdo en una discusión y no andar a ciegas, como sucedía en las conversaciones de que yo hice referencia, donde solamente utilizábamos en primera instancia el nombre propio, y el nombre propio que se va modificando de un lugar al otro. Por ejemplo, nosotros los venezolanos le decimos a un género, al género de las musáceas, donde ahí está el plátano, el banano, nosotros le decimos al banano cambur, pero en Ecuador le dicen guineo, en España le dicen plátano, y así ustedes van viendo cómo va cambiando el nombre propio de una especie si nosotros no utilizamos el nombre riguroso, por lo menos más riguroso que el nombre científico para identificarlo. Entonces, bueno, yo espero que la próxima vez que nos veamos hablemos con el nombre propio, pero complementado con el nombre científico. O hablemos de los nombres científicos de las plantas complementados por los nombres propios que difieren de una región o de un país al otro. Bueno, nos veremos en el próximo video, donde trataremos algún asunto relacionado con lo que comemos, las frutas. Vamos a distinguir en el próximo video, vamos a distinguir las bayas de las drupas, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya es un tema bastante interesante para ser preciso en
en las descripciones que generalmente hacemos. Nos vemos entonces en la próximo video. Espero que les haya gustado y marquen, por favor, el clic de me agrada y espero verlos en el próximo, o por lo menos que sean audiencia para el próximo video o la próxima carta. Nos vemos entonces. Muchas gracias por todo.